Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal, donde nos adentramos en los servidores más profundos, oscuros y olvidados de la red para desenterrar aquellos mitos digitales que nacieron en la penumbra de los foros de Internet. Hoy les traigo 3 crónicas perturbadoras y profundamente espeluznantes sobre creepypastas poco conocidos, relatos que no alcanzaron la fama masiva de los grandes íconos de la web, pero que guardan en sus archivos un nivel de horror psicológico y realismo que congelará su sangre. La primera historia nos traslada al año 2011, en las entrañas de un extinto foro de programación en lenguaje C++ y desarrollo de software donde un usuario anónimo bajo el seudónimo de Nu-Void compartió el código fuente de un extraño archivo ejecutable titulado Ghost Mouse, la boca de Dios. Él aseguró en su publicación original que el programa había sido diseñado por un colectivo de ingenieros rusos que intentaban mapear la actividad cerebral durante el estado de muerte clínica, pero lo que el software provocaba en los monitores de quienes se atrevían a ejecutarlo trascendía cualquier explicación informática lógica. Al ponerme en los zapatos de los pocos internautas que interactuaron con este archivo en su momento, la historia comienza conmigo descargando el ejecutable de apenas 3 MB en una vieja computadora de escritorio conectada a la red telefónica residencial. La interfaz del programa era de una austeridad absoluta, mostrando únicamente una ventana de comandos de fondo negro con un segundero digital que corría en reversa y una serie de frecuencias de audio distorsionadas que brotaban de los altavoces. Todo parecía una broma informática de mal gusto hasta que el contador llegó a 0 y la pantalla comenzó a parpadear con un color violeta y enfermizo, emitiendo una ráfaga de imágenes subliminales en alta resolución que mostraban primeros planos de tejidos biológicos en descomposición combinados con patrones geométricos fractales muy complejos. El verdadero terror físico se apoderó de los usuarios cuando el software bloqueó por completo el sistema operativo del equipo, impidiendo apagar la computadora o desconectarla de la corriente eléctrica, mientras el disco duro comenzaba a emitir un zumbido metálico y ensordecedor debido a una sobrecarga térmica. A través de la cámara web del equipo, los pocos que sobrevivieron a la experiencia informaron que la pantalla reflejaba la silueta de una entidad antropomórfica y extremadamente alta que se materializaba lentamente detrás de sus propios asientos dentro de la habitación oscura. El programa modificaba los archivos del sistema para grabar en el disco duro las ondas cerebrales del usuario en tiempo real, traduciéndolas en un texto caótico que se autoejecutaba en el bloc de notas, repitiendo oraciones profanas que detallaban la fecha exacta del deceso de la persona. Preso del pánico más primitivo, el creador del hilo en el foro desapareció de la red pocas horas después de subir el enlace, y las autoridades de su localidad encontraron su cuerpo días más tarde frente al monitor encendido, habiéndose autoinfligido heridas graves en los tímpanos con un destornillador de utilería. Los peritajes informáticos forenses confirmaron que el disco duro de la computadora se había derretido por completo debido a las altas temperaturas, pero la memoria RAM conservaba un fragmento de código que demostraba que el programa se conectaba a una dirección IP desconocida ubicada en el subsuelo de una zona militar abandonada en Siberia. Esta primera crónica digital nos advierte que detrás de los archivos inofensivos de la red se ocultan verdaderos virus esotéricos diseñados para utilizar el hardware como un portal físico hacia dimensiones hostiles. Nuestra segunda historia nos sumerge en el misterio de 1987 Chattering Keys, la dentadura parlante de 1987, un creepypasta nacido a mediados de 2014 en los hilos de coleccionistas de cintas de VHS y metrajes perdidos de la plataforma Reddit. El origen del mito se centra en una supuesta transmisión pirata que interrumpió la señal de un canal infantil local en el estado de Ohio durante la madrugada del 12 de noviembre de ese mismo año de la posguerra. La grabación, de 1 minuto de duración, mostraba únicamente un plano fijo y granulado de una mesa de madera oscura sobre la cual reposaba un juguete mecánico de cuerda con forma de dentadura de plástico, rodeado por una penumbra densa y un sonido de estática de baja frecuencia que resultaba insoportable para el oído humano. Al adoptar la perspectiva de los investigadores de la red que analizaron el metraje fotograma a fotograma en primera persona, la experiencia comenzó conmigo reproduciendo la copia digitalizada de la cinta en un monitor de laboratorio forense. Al principio, el juguete de cuerda permanecía completamente inmóvil, pero a los 15 segundos de la transmisión,
los dientes de plástico comenzaron a moverse de forma autónoma con una rapidez y violencia espantosas que no correspondían a los engranajes de un juguete común. El crujido del plástico golpeando contra el metal comenzó a sincronizarse de forma sobrenatural con el ritmo cardíaco del espectador, provocando náuseas inmediatas, mareos y una intensa hemorragia nasal debido a las frecuencias inaudibles incrustadas en la pista de audio analógica. El horror psicológico alcanzó su punto máximo cuando la cámara del metraje antiguo comenzó a realizar un acercamiento lento hacia el interior de la dentadura, revelando que el juguete no contenía engranajes mecánicos en su interior, sino fragmentos reales de encías humanas cubiertas de tejido necrosado y filamentos biológicos que sangraban activamente sobre la madera. En la última fracción de segundo antes de que la señal se cortara de golpe, el sonido del golpeteo de los dientes formó una serie de pulsos en código Morse que deletreaban los nombres de los 3 técnicos de audio que se encontraban de guardia en la estación de televisión la noche de la interrupción original en 1987. Esos 3 hombres, según los archivos policiales desclasificados de Ohio, se habían quitado la vida simultáneamente en sus hogares pocas horas después de que la transmisión pirata saliera al aire de forma clandestina. El usuario que desenterró este metraje perdido y compartió el creepypasta en internet aseguró haber recibido amenazas constantes a través de correos electrónicos encriptados con archivos de audio que reproducían únicamente el lúgubre sonido de dientes castañeando en la penumbra de su propia línea telefónica. Pocos meses después, su perfil de Reddit quedó completamente inactivo y su apartamento fue hallado vacío por los investigadores del departamento de policía, quienes solo localizaron una vieja dentadura de cuerda de los años 80 reposando en el centro de su cama deshecha. Este segundo expediente nos demuestra que el metraje maldito de la red conserva una carga energética residual tan violenta que los formatos digitales actúan como un conductor perfecto para el sufrimiento de las víctimas del pasado. Para cerrar esta trilogía de terror digital y secretos de la web profunda, nos adentramos en el perturbador mito de The Static Nurse, la enfermera de la estática, un relato esotérico surgido en un oscuro foro de fotografía urbana abandonada en el año 2016. La historia nació tras la publicación de una serie de imágenes digitales capturadas por un grupo de exploradores en el interior del antiguo sanatorio de Blackwood, un complejo de salud mental clausurado a finales de los años 60 en Nueva Inglaterra. Los jóvenes afirmaron que, al revelar las fotografías tomadas con cámaras analógicas de rollo en el área del sótano quirúrgico, notaron que en los rincones más oscuros de la sala se apreciaba una distorsión óptica con forma humana que imitaba la silueta de una enfermera con el rostro completamente borrado por un patrón de estática de televisión analógica. Al adoptar la perspectiva de uno de los exploradores urbanos para narrar el acontecimiento en primera persona, la noche comenzó conmigo revisando los negativos bajo la luz roja del laboratorio químico de revelado casero, rodeado por el olor penetrante a ácido de fijación y el silencio sepulcral de la madrugada. A medida que sumergía las copias en los reactivos químicos, vi con horror que la figura de la enfermera de estática no solo aparecía en las tomas del sanatorio, sino que comenzaba a manifestarse de forma progresiva en las fotografías tomadas en el interior de mi propio apartamento días después de la exploración. El patrón de ruido blanco de su rostro parecía moverse de una imagen a otra, extendiéndose como una infección visual que alteraba la emulsión de la película cinematográfica. El pánico real me paralizó los sentidos cuando los aparatos electrónicos de mi laboratorio, incluyendo un viejo televisor de tubo que utilizaba para monitorear las cámaras de seguridad perimetrales, se encendieron de forma espontánea emitiendo una lluvia de estática violenta a máximo volumen. Al mirar el reflejo del tubo de vidrio de la televisión, descubrí que la enfermera de gris ya no estaba en las fotos, sino parada físicamente detrás de mí en el laboratorio, con sus dedos delgados extendidos hacia mi cuello mientras el sonido de la estática brotaba directamente de su cavidad bucal vacía. La parálisis corporal me impidió gritar o correr mientras sentía el impacto de un frío glacial que calaba hasta la médula de mis huesos, obligándome a contemplar la pantalla donde mi propia imagen comenzaba a desintegrarse en miles de píxeles grises y ruidosos. Los sobrevivientes del grupo de exploración urbana confirmaron que el joven fotógrafo fue ingresado de urgencia en una clínica psiquiátrica del estado pocas semanas después del incidente, mostrando una pérdida total de las funciones del lenguaje y un daño neurológico crónico idéntico al provocado por la exposición prolongada a radiaciones de alta frecuencia.
En las paredes de su celda de aislamiento, los médicos forenses documentaron que el paciente pasa las 24 horas del día dibujando patrones de estática con sus propias uñas hasta sangrar, afirmando en sus breves momentos de lucidez que la enfermera del ruido blanco continúa borrando sus recuerdos uno a uno. Esta trilogía de leyendas nos demuestra que la tecnología digital ha creado sus propios demonios, entidades nacidas de los datos corrompidos y del dolor humano que permanecen unidas a las redes esperando la imprudencia de los usuarios de la red moderna. Llegamos al final de este extenso, detallado y perturbador recorrido por las 3 historias de terror real y creepypastas poco conocidos que desafían por completo los límites de la cordura en el mundo digital contemporáneo. Queremos que nos dejes tu valioso e indispensable comentario aquí abajo. ¿Cuál de estos 3 mitos de los foros de internet te ha parecido el más aterrador y difícil de explicar desde un punto de vista puramente lógico, médico o informático? Tu constante interacción es el combustible que mantiene encendido el motor de nuestro canal, El Séptimo Misterio. No olvides dejar un enorme like al vídeo si te ha gustado esta forma inmersiva y específica de narrar las crónicas en primera persona. Suscríbete al canal si todavía no formas parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad y activa la campana para estar al tanto de nuestros próximos documentales de True Crime. Nos vemos muy pronto en el próximo gran misterio.